Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, algo que ha encendido las redes sociales, ha generado debates interminables y ha llenado las revistas del corazón, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a desentrañar juntos el secreto de su amor, o al menos, lo que creemos saber de él. ¿Realidad o ficción? Esa es la pregunta del millón y hoy intentaremos responderla, o al menos, explorarla a fondo. Antes de que nos adentremos en este mundo de rumores, miradas cómplices y proyectos profesionales compartidos, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y forma parte de esta comunidad que ama el entretenimiento, las historias detrás de las cámaras y, por supuesto, el mundo del espectáculo turco. ¡Vamos allá! La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Desde que los vimos juntos en la exitosa serie Erkencikus Pájaro Soñador, el público quedó cautivado por su conexión en pantalla. Sus personajes Candivit y Sanemaiden nos regalaron momentos inolvidables, llenos de romance, humor y una chispa especial que traspasaba la pantalla. Esa magia, esa complicidad evidente generó rápidamente una pregunta en la mente de todos: ¿será que este amor es real también fuera del set? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla. Ni Can ni Demet han confirmado abiertamente una relación romántica, al menos no de manera oficial y contundente. Sin embargo, las pistas, las señales y los testimonios de personas cercanas a ellos alimentaron constantemente los rumores de un romance que trascendía la ficción. Para entender mejor esta fascinación colectiva, es crucial analizar el contexto en el que surgió su fama y cómo Erkencikus se convirtió en un fenómeno global. La serie no solo era una comedia romántica bien elaborada, sino que también presentaba una narrativa atractiva y personajes con los que el público podía identificarse. Recordemos esos momentos detrás de cámaras que se filtraron en las redes sociales. Risas compartidas, miradas intensas, gestos de cariño. Todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Las revistas del corazón turcas y también las internacionales se llenaron de reportajes y especulaciones. Se analizaba cada foto, cada declaración, cada movimiento, buscando la prueba definitiva de su amor. Incluso se llegaron a contratar expertos en lenguaje corporal para analizar sus interacciones y encontrar señales ocultas de afecto. La presión mediática era palpable y cada uno de sus movimientos era registrado y analizado al detalle. Pero, ¿qué tan fiable es toda esta información? Es importante recordar que el mundo del espectáculo está lleno de estrategias de marketing y relaciones públicas. A veces las parejas en pantalla se ven obligadas a proyectar una imagen de romance para mantener el interés del público y garantizar el éxito de sus proyectos. ¿Podría ser este el caso de Can y Demet? Esta es una pregunta que requiere un análisis más profundo de las dinámicas de la industria del entretenimiento turco. Las series de televisión turcas, o diziler, como se les conoce, tienen una enorme popularidad a nivel internacional, y el romance en pantalla es uno de los principales atractivos para la audiencia. Por lo tanto, es comprensible que los productores y las agencias de representación busquen maximizar el impacto de la química entre los protagonistas. La respuesta es, posiblemente. No podemos descartar la posibilidad de que parte de la química que vimos entre ellos fuera producto de una estrategia cuidadosamente planificada. Sin embargo, tampoco podemos ignorar la evidencia de que en ciertos momentos, su conexión parecía genuina y auténtica. Los fans más acérrimos argumentan que las miradas y los gestos espontáneos eran imposibles de fingir y que reflejaban un sentimiento real entre ellos. Otros, más escépticos, señalan que ambos son actores muy talentosos y que podrían haber estado simplemente interpretando sus roles de manera magistral. Además, hay que tener en cuenta que ambos son actores muy talentosos y profesionales. Es su trabajo interpretar personajes y transmitir emociones de manera convincente. Por lo tanto, es posible que hayan sido capaces de crear una ilusión de romance tan perfecta que nos convenció a todos de que era real. El método de actuación que utilizan, la forma en que se preparan para sus roles y la dirección que recibieron durante el rodaje son factores que pudieron haber contribuido a la creación de esa ilusión de romance. Otro factor importante a considerar es la presión mediática. Can y Demet eran constantemente asediados por la prensa y los fans, quienes exigían una confirmación de su relación. Esta presión constante pudo haberlos llevado a ser más reservados y a evitar exponer ese
Vida personal al escrutinio público. Imagínense la dificultad de mantener una relación bajo el constante asedio de los paparazzi y las especulaciones de la prensa. La necesidad de proteger su privacidad y la presión de cumplir con las expectativas del público pudieron haber influido en su comportamiento y en sus decisiones. Pero si no era una relación romántica, ¿qué era entonces? Es probable que Khan y Demet hayan desarrollado una amistad muy fuerte durante el rodaje de Erkencicus. Pasaron muchas horas juntos, trabajando arduamente para dar vida a sus personajes. Compartieron experiencias intensas y desafíos profesionales. Es natural que en estas circunstancias se haya creado un vínculo especial entre ellos. El compañerismo, la confianza y el apoyo mutuo son elementos que pueden surgir en cualquier ambiente laboral, pero que se intensifican en un entorno tan exigente y creativo como el de una producción televisiva. Incluso si no hubo romance, la amistad entre Khan y Demet es valiosa y digna de admiración. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es difícil encontrar relaciones genuinas y duraderas. Si ellos lograron construir una amistad sólida, es algo que debemos celebrar. En un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales y oportunistas, la amistad verdadera es un tesoro que vale la pena valorar. Sin embargo, la historia no termina ahí. Después del éxito arrollador de Erkencicus, Khan y Demet tomaron caminos separados. Khan se trasladó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet se enfocó en nuevos proyectos en Turquía. Esta distancia física y profesional alimentó aún más los rumores de una ruptura o, al menos, de un enfriamiento de su relación. La distancia, como dice el dicho, puede ser el olvido. La separación geográfica y la falta de proyectos en común pudieron haber contribuido a que su relación se enfriara con el tiempo. Algunos medios de comunicación incluso llegaron a publicar noticias sobre supuestas peleas y desacuerdos entre ellos. Estas noticias, por supuesto, nunca fueron confirmadas y es importante tomarlas con pinzas. Es muy fácil crear rumores y especulaciones en torno a la vida de las celebridades, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. La prensa del corazón a menudo se alimenta de rumores y chismes, sin verificar la veracidad de la información. Es importante ser críticos y no creer todo lo que se lee en Internet o en las revistas. En los últimos años, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Khan, por su parte, se casó con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, y recientemente se han convertido en padres. Estas nuevas relaciones sentimentales de ambos artistas parecen indicar que efectivamente, entre Khan y Demet no hubo un romance duradero. Si lo hubo, quedó en el pasado y ambos han seguido adelante con sus vidas. La vida sigue y ambos han encontrado la felicidad en otras relaciones. Sus matrimonios y la formación de sus familias son prueba de que han seguido adelante y han encontrado el amor en otros lugares. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extingue del todo para algunos fans. Aún existen comunidades online que siguen creyendo en el amor entre Khan y Demet y que esperan un reencuentro en el futuro. Estas comunidades se alimentan de fotos antiguas, vídeos de entrevistas y cualquier pista que pueda indicar una conexión persistente entre ellos. El poder de la fantasía es increíble. Estas comunidades de fans se aferran a la esperanza de que su amor en pantalla se haga realidad en la vida real. Crean teorías, analizan cada detalle y mantienen viva la llama de la esperanza. Es comprensible que los fans se aferren a esta idea. El amor entre Khan y Sanem en Erkencicus fue tan intenso y conmovedor que muchos desean ver esa misma magia reflejada en la vida real. Sin embargo, es importante recordar que la ficción es ficción y la realidad es otra cosa. Es fundamental separar la fantasía de la realidad y comprender que la vida de las celebridades es diferente a lo que vemos en la pantalla. En conclusión, el secreto del amor entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No hay una respuesta definitiva a la pregunta de si hubo o no un romance entre ellos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su química en pantalla fue innegable y que su trabajo juntos en Erkencicus dejó una huella imborrable en el público. Su legado como pareja en pantalla perdurará en el tiempo y seguirá siendo recordado por los fans de todo el mundo. Es posible que hayan sido amigos, es posible que haya habido algo más, es posible que todo haya sido una estrategia de marketing. Lo cierto es que ambos son actores talentosos y profesionales que supieron crear una ilusión de amor tan perfecta que nos convenció a todos de que era real. Al final, lo que importa es el impacto que tuvieron en el público y la
alegría que brindaron a través de sus personajes. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que hubo un romance entre Khan y Demet? ¿O crees que todo fue una simple amistad profesional? Déjame tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Me encantaría leerte. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y forma parte de esta comunidad que ama el entretenimiento. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.